Es alarmante ver cómo en estos tiempos de confinamiento se han acrecentado los conflictos en las familias. Y no porque el problema sea el confinamiento o la cuarentena, sino que eso pone en evidencia o es un catalizador que refleja lo que pasa internamente en las familias, en los hogares. Y por eso es importante que hoy hablemos de eso, cómo resolver esos conflictos que están ahí en medio de nuestras familias. Y para ello quiero que miremos una parábola muy conocida, la parábola del hijo pródigo. Y yo sé que para muchos tal vez siempre se ha mirado desde otros ángulos, pero hoy quiero que la miremos a la luz de los problemas que había en esta familia y cómo el Señor la restaura. Y vamos allá al Evangelio según San Lucas, el capítulo 15, el verso 11 en adelante. Dice así: También dijo, un padre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino ese tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¡Wow! ¡Qué parábola tan hermosa! Y es una de las parábolas más extensas del Señor, que tiene también muchos detalles para analizar. Así que miremos qué es lo que estaba pasando en esta familia. En primer lugar, esta familia tenía una crisis de distancia. Si notamos en el verso 12, dice que el hijo menor fue al padre y le pidió la herencia, pero no la pidió para un negocio, o no la pidió porque tenía una deuda o un compromiso de vida o muerte. Si miramos detenidamente la razón por la cual pidió la herencia, dice el verso 13, no muchos días después, juntándolo todo, o sea, lo que había recibido el papá, más todo lo que tenía y tal vez ahorrado, dice que se fue lejos a una provincia apartada. Qué curioso que en este texto nos muestre un doble énfasis de estar lejos. Dice, se fue lejos a una provincia apartada. Eso es casi como decir, salió para afuera o entró para adentro. O sea, está enfatizando que él quería estar lo más lejos posible de su casa, lo más lejos posible de su familia. Y yo creo que cuando miramos las familias, muchas de ellas resuelven sus problemas yéndose. ¿Cuántos hombres, cuando sienten que su hogar no funciona o que no se lleva bien con su esposa o con sus hijos, decide salir, abandonar, decide dejar a un lado a sus hijos, a su familia? Ahora hay hijos que se van pensando que por fuera tendrán mejor vida y abandona su casa, abandona su hogar, ya sea porque viven adentro conflictos, ya sea porque hay relaciones rotas, ya sea porque han sido lastimados y no quieren llegar a casa o no quieren volver a casa. Entonces aquí vemos un hijo que quiere estar lejos de su casa, lejos de su familia. Ahora, pero no solamente esta parábola nos muestra la distancia física como es la que hace el hijo menor, también nos muestra la distancia emocional, que esa corresponde al hijo mayor. Porque sí, es cierto, el hijo mayor no se fue de la casa, pero uno ve que él también estaba lejos, no físicamente, pero sí emocionalmente. Mira lo que dice el verso 25, dice, y su hijo mayor estaba ¿dónde? En el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, ni siquiera es dentro de la casa, estuvo cerca, ¿a quién llamó?
llamó a uno de los criados. Ni siquiera llamó al papá, ni siquiera se acercó al papá. Entonces el pequeño, el hijo menor, quería estar lejos de la casa, lejos de su padre. Pero el hijo mayor también estaba lejos. Tanto así que tenía más cercanía con los criados que con el mismo padre. Es el padre el que tiene que irlo a buscar. Él no, él se queda afuera, alejado. Y no solamente lejos de su padre, también lejos de su hermano. Cuando se enteró que su hermano menor había vuelto, que estaba en la casa, que le estaban celebrando, ¿qué dice? Verso 25 dice, entonces se enojó. Oye, llevaba tal vez mucho tiempo sin ver a su hermano. Sin embargo, él no quería entrar, no quería verle, ni siquiera quería entrar a la casa. ¿Y por qué no quería entrar? Porque ahí estaba el hermano. Dijo, donde él esté, yo no estoy. Y había aquí una distancia emocional. Sabes, como familia también podemos vivir esas distancias. La distancia física, la del que abandona el hogar, la del que abandona la casa. Pero hay una distancia que también es muy destructiva, que de pronto es hasta un poco más grave, que la distancia emocional. Y esta distancia es la que representa a este hijo mayor. Un actor muy famoso en Hollywood que se quitó la vida, algún día escribió esto. Él se llamaba Robin Williams. Dice, solía pensar que la peor cosa en la vida era terminar solo. No lo es. Lo peor de la vida es terminar con alguien que te hace sentir solo. ¿Sabes? Yo creo que no hay nada que se compare con esas distancias emocionales. Hay personas que sí están en la casa, sí viven juntos todas las 24 horas, pero están lejos, están aislados el uno del otro. Ni se hablan, ni se determinan, ni se relacionan. ¿Cuántos padres llegan a su casa y aunque sí están ahí sus hijos, ni siquiera quieren hablar con ellos? No se pasa tiempo los unos con los otros. Tenemos distancias emocionales. Cada uno en su cuarto, cada uno en su mundo. Ahora cada uno en el celular. Y parecería que ese es su mundo y esa es su realidad. Y el resto de personas no existen. Estamos en un mundo donde la tecnología ha avanzado, pero las relaciones se han alejado. Sí, estamos cerca a nivel tecnológico, pero estamos lejos en el alma, lejos en el corazón. Y estas dos distancias dañan mucho a la familia. Las distancias físicas, de aquel que se va, de aquel que abandona, de aquel que quiere estar lejos, pero también la distancia emocional. Porque la distancia física se puede superar con una cercanía, con una llamada, con una comunicación virtual. Pero la distancia emocional, por más de que estés cerca, siempre estarás lejos. Alguien decía, ¿por qué las parejas gritan cuando pelean? Uno diría, no tiene ninguna razón si están cerca y parecería que cada vez gritan más. La pregunta es por qué gritan cuando están peleando. Y la razón que daba es porque sus corazones están lejos que ya no se oyen. Cuando están bien, cuando están enamorados, con un susurro, con una mirada es suficiente para entender tantas cosas. Pero cuando se está lejos en el corazón, en el alma, podemos gritar, podemos levantar la voz y aún así no nos escuchamos porque nuestros corazones están lejos. Y esta es una de las cosas que más ha hecho daño a las familias, las distancias, tanto físicas como las distancias emocionales o afectivas. La segunda crisis que vive esta familia es una crisis económica. Mire esto que es bien interesante. En el verso 12 dice que el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes como corresponde. Y dice aquí, y les repartió los bienes. En otra versión, este versículo 12 dice al final, así que el padre repartió sus bienes entre los dos. O sea, un solo hijo fue el que pidió los bienes. Pero ¿cuántos recibieron la herencia? Los dos. Y de ahí yo puedo sacar el principio que Dios bendice al que le pide y al que no también. Dios bendice a todos. Así que solo un hijo fue el que pidió, pero los dos fueron los que recibieron la herencia. Y este dato es importante, porque claro, vemos que aunque al principio de la parábola los dos reciben la herencia, al final de la parábola los dos están sin nada. Los dos están sin recursos. Ahora tenemos claro por qué el hijo menor perdió la herencia. Si uno mira en la Biblia dice en el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado. Entonces el hijo menor está claro por qué no tenía nada, por qué llega a la casa sin recursos, sin nada que hacer, porque todo lo había malgastado, dice, viviendo perdidamente y le comenzó a faltar. Pero la pregunta es, ¿por qué el hijo mayor también quedó sin nada? Si usted mira en el verso 25 dice que el hijo mayor está ¿dónde? En el campo. Uno diría, recibió una herencia, y una herencia generosa. ¿Por qué no montó su empresa? ¿Por qué no tenía su negocio? Pero hoy lo vemos en el campo, cerca de los empleados, con una relación íntima con los empleados. ¿Recuerdan un poquitico cuando pensamos en lo que iba a hacer el hijo menor? Cuando volvió en sí y dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros.
A eso quería volver el hijo menor. El hijo menor quería volver a lo que estaba haciendo el hijo mayor. ¿Qué estaba haciendo el hijo mayor? Ser un jornalero. Estaba cerca de los criados y fuera de eso le reclama: tantos años te sirvo, no habiéndose desobedecido jamás. Lo que está diciendo es que mi hijo mayor estaba pasando mucho tiempo y de pronto años trabajando para su padre como un jornalero. Lo interesante es que el hijo menor, cuando llega a la casa, aunque él había pensado ser un jornalero, no le dice eso. Recuerdan, él había meditado diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero cuando llega en los brazos del Padre, eso que había pensado solo dice la primera parte: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hasta ahí, no continúa, porque ahora el Padre lo restaura como su hijo. Tanto que los que andaban descalzos eran los esclavos, y ahora el Padre le pone un calzado, diciéndole: ya no serás más esclavo, eres mi hijo. Le pone una nueva vestido, le pone su anillo, o sea, lo restituye en el lugar que había perdido. Entonces, lo interesante es que el hijo mayor estaba sin nada. Y por eso le reclama al padre: y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y ahí podemos ver los dos elementos que les mencionaba. Primero, el elemento de no tener cómo gozarse con sus amigos. Está sin dinero, está sin cómo disfrutar con sus amigos. Y lo segundo, mira que está pidiendo el becerro no para disfrutarlo con su hermano o con su papá, está para disfrutarlo con sus amigos, para estar también lejos. Entonces alguien que estaba lejos en el corazón, pero también estaba sin recursos y por eso estaba como jornalero trabajando. Ahora, ¿cómo el hijo mayor perdió la herencia? Esa es otra conferencia, ¿ok? Queda pendiente para otra charla que se llama ¿Cómo mantener la bendición de Dios? Entonces, en primer lugar, esta familia tenía una crisis de distancia, pero segundo, está pasando una crisis económica, por lo menos por parte de los hijos. Pero tercero, había una crisis en las relaciones. Mire, y aquí quiero centrarme un poco en el tema del hijo mayor. Mi pregunta es: ¿cuántas veces el hijo mayor le dice papá al papá? Nunca. Es el hijo menor que todo el tiempo está diciendo: Padre, he pecado, Padre, dame la parte, Padre, y siempre llama a su papá Padre. Pero el hijo mayor nunca tú ves en la historia que se dirige a su papá con la palabra de Padre. Tanto que cuando habla con él le dice: vino ese tu hijo, ni siquiera dice mi hermano. O sea, nunca lo llama como papá. Y aquí vemos un tema de relaciones con su padre que están maltrechas, que también están de distancia, que también están de resentimiento. Pero lo otro que es interesante es que tampoco le dice hermano a su hermano. Por eso dice: cuando vino ese tu hijo. Oye, ¿qué está mostrando? Que ese que está ahí no es nada con él. No es ni su hermano, ni es hijo de su padre, o sea, no tiene ninguna relación. Entonces aquí lo que está mostrando es una relación total de distancia con su padre y con su hermano. Pero la pregunta es: ¿de dónde viene esa relación tan distante con su hermano? Y podemos aquí meternos un poco en la historia y tratar de imaginarnos. Aquí en esta historia parecería que falta algo. ¿Y cuál figura es la que falta en esta historia? La figura de la madre. No está la mamá, no aparece la mamá en toda la historia. Y podrían haber dos razones. La primera razón, porque abandonó su hogar. Ahora, eso es poco probable, porque en los tiempos de Jesús o en los tiempos bíblicos, en el Medio Oriente, una mujer jamás abandona. Porque si una mujer abandona su hogar, pues moriría, viviría en la calle, en la mendicidad, no tenía forma, no podía trabajar por sí misma. Entonces era muy poco probable que una mujer abandonara su hogar. La segunda razón es que hubiese fallecido. Y si hubiese fallecido, aquí encontramos algunas explicaciones. Lo primero es que muchas de las mujeres morían en el proceso de dar a luz. Y podemos ver un ejemplo de eso en la Biblia, en el caso de Raquel, cuando murió dando a luz a su segundo hijo. Recuerdan que después le cambiaron el nombre a Benjamín. ¿Por qué? Porque en ese momento ella, mientras lo daba a luz, murió. Dar a luz es el momento de más riesgo para una madre, y muchas de ellas morían en esos momentos, en esos instantes. Ahora, si eso es así, si podemos aplicarlo a esta parábola, ¿en qué momento esta mamá murió? ¿Después de dar a luz al primer hijo o al segundo? Lo lógico es el segundo. Y aquí entendemos varias cosas. Porque sí, este hijo mayor ganó un hermano, pero ¿qué perdió? Una madre. Y casi que ve a su hermano como el culpable de no tener mamá. Y él hubiese preferido tener mamá y no tener hermano. Y por eso no entiende ese rechazo, ese resentimiento, ese deseo de tenerlo lejos, porque era el culpable de estar solo. Ahora lo otro que entendemos es por qué el hijo menor
creció entonces es una madre. Y ese es un problema que tiene una razón psicológica. ¿Qué pasa cuando uno no tiene ese cariño afectivo materno? Pues tienes que ir buscando reemplazos para llenar ese vacío del corazón. ¿En qué se gastó la plata el hijo menor? Y es aquí donde el hijo mayor nos da el dato. ¿En qué se la gastó? En rameras. O sea, no tenía mamá, se fue a buscar ¿qué? Mamacitas. Porque está tratando de mostrar un problema, un vacío en su corazón. Y este vacío quería llenarlo. Mire, por eso uno entiende este hijo menor que quiere estar lejos de su casa. ¿Qué es lo que amarra una casa a la mamá? Siempre tú dices, voy a la casa de mi mamá. Porque ella es la que mantiene la casa, la que amarra la casa, la que tiene todo en control, la que es la reina de nuestra casa. Y uno siempre dice, voy a la casa de mi mamá. Y ella está ahí presente porque ese lugar que ocupa la mamá es irreemplazable. Igual que el lugar que ocupa el papá. Pero cuando hace falta la mamá, queda un vacío muy profundo. Y este hijo menor por eso está pensando irse lejos y reemplazar ese amor de mamá por otros amores, que aunque son de mujeres, no son lo mismo que su mamá. Y está tratando de llenar ese vacío de madre. Y aquí encontramos entonces esa razón emocional de vacíos afectivos. ¿Sabe? La pandemia pone en relieve los vacíos que hay en nuestro corazón. Entonces el problema no es la pandemia, el problema no es la crisis económica. El problema es que eso, la crisis económica, el confinamiento, la cuarentena, pone en relieve los vacíos de nuestra alma. Hay personas que se han casado tratando de rellenar vacíos. Y un matrimonio no resuelve los vacíos, un matrimonio no llena los vacíos, un matrimonio los evidencia. Cuando tú te casas y no has resuelto tus vacíos, eso se va a poner en evidencia y va a ser generador de conflicto. Ahora, lo especial es que en el Señor siempre tendremos esperanza. Esta parábola también es una parábola de sanidad, es una parábola de restauración. ¿Y cómo esta familia es restaurada? En primer lugar, es restaurada por el ejemplo de los padres. Qué interesante que cuando el hijo estaba lejos, él no volvió por un consejo del papá. Él no volvió porque recordó una enseñanza del papá. Él volvió por el ejemplo que había visto en el papá. Mire lo que dice el verso 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Él se dio cuenta que su papá tenía un estilo de vida que era modelo. Estamos en un mundo donde el amor solo se queda en palabras, en dichos, en regalos, en detalles. Pero el amor se expresa mucho más en actos. El Señor dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. No que dio una canción, no que dio un poema, que se dio a sí mismo. Y yo creo que hay algo que necesitamos aprender como padres, como familia, que nuestros actos hablan mucho más que nuestras palabras, que nuestros regalos, que nuestros detalles. ¿De qué te sirve llenar a tu hijo o a tu hija de detalles, de regalos, si no tiene lo más importante, tu ejemplo, tu vida de modelo? Es el mejor regalo. Un detalle es fácil de comprar, no importa el precio, pero mostrar integridad, pero mostrar fidelidad, eso no tiene precio. Y eso es lo que deja huella en la vida de nuestros hijos, porque ellos no van a recordar nuestros consejos, van a recordar nuestro ejemplo. Cuando tengan sus hogares van a decir cómo mi papá trataba. Y es ahí donde hemos de aprender a dejar huella. Entonces es importante que le digamos al Señor, Señor, ayúdanos a ser ejemplo para nuestros hijos, porque eso les ayudará en su camino. Ahora el segundo elemento que restaura nuestro hogar es la misericordia, practicar la misericordia. Mire lo que dice el verso 20, dice, y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Oye, es importante la palabra misericordia, porque la palabra misericordia en la Biblia es Gesed y significa la capacidad de ponerse totalmente en el lugar del otro, de tal manera que ve con sus ojos, piensa con su mente y siente con sus sentimientos. ¿Sabes? Eso es misericordia. Misericordia es cuando nos ponemos en los zapatos de la otra persona. Y yo creo que como familia necesitamos restaurar, porque a veces los padres quieren que sus hijos sean como ellos, sean maduros como ellos, piensen como ellos, actúen como ellos actuarían. Y eso no es así. Yo tengo que entender que ellos tienen una edad y que en su edad actúan de acuerdo a esa edad y a la vida que están viviendo. Y a veces hay un distanciamiento tan radical, porque entonces los hijos quieren que sus padres sean como ellos, sean como sus amigos. Y sus padres no son sus amigos. Y por eso también un hijo tiene que ponerse en los zapatos del papá y el papá ponerse en los zapatos del hijo. ¿Y cómo evitamos los conflictos en pareja?
Cuando un esposo se pone en los zapatos de la esposa, entiende sus dificultades, entiende sus luchas, sus necesidades. Y también cuando una esposa se pone en los zapatos del esposo y entiende también sus preguntas, sus inquietudes, sus demandas. Y por eso es importante que como familia seamos movidos a misericordia. Sí, a veces estamos pensando en la justicia y que mi hijo tiene que ser así, y que mi esposa, y que mi esposo. Pero es ahí donde necesitamos empezar a vernos con ojos de misericordia, que lo que nos mueva a actuar sea esa misericordia que hemos recibido de Dios, ese perdón, ese amor que recibimos de Dios y podamos proteger y podamos cubrir y podamos guardar la vida de nuestra familia. Estamos ahí para eso, para cubrir. Es esa misericordia que llevó al Padre a correr. Un padre jamás corría. Eso era deshonra. Pero él no importó correr para proteger la vida de su hijo. Recuerden, él había deshonrado a su padre. Y por el solo hecho de malgastar, de deshonrar la familia, alguien podría tomar justicia y tal vez quitarle la vida. Pero el padre lo protege con su amor, corre hasta él, lo abraza. Y es ahí donde necesitamos empezar a mirarnos con misericordia. Yo no sé qué ha pasado, yo no sé cuáles han sido los conflictos, las razones. Pero qué bueno que pensemos, como decía el apóstol Pablo, consideremos como si fuéramos nosotros. Y antes de juzgar, y antes de pelear y criticar, y tal vez exigirle a ese miembro de la familia, es decirle, Señor, ayúdanos a comprendernos y amarnos como tú quieres que nos amemos. Por eso cuando el Señor hablaba, ¿por qué se acaban los hogares? Dice, por la dureza de su corazón. Porque claro, impera el egoísmo y la gente tiene que ser como yo quiero que sea. Y por eso el Señor nos invita a que en vez de egoísmo, a que en vez de orgullo, practiquemos la misericordia. En tercer lugar, es importante restaurar las relaciones. Mire lo que hace el Padre. Dice la Biblia que salió por tanto su Padre y le rogaba que entrase. Qué bueno que actuemos intencionalmente. Hay personas que dicen, no, yo espero que ese problema se resuelva solo. Eso el tiempo lo arregla todo. No podemos esperar que el tiempo lo arregle. No podemos esperar que pasen las horas y los días con un problema no resuelto. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa? El apóstol Pablo nos está invitando a que debemos intencionalmente luchar por arreglar ese conflicto. Luchar por arreglar esa situación que dañó, que destruye, que está haciendo un cisma en nuestro hogar. Y por eso aquí uno ve a un padre que sale, que no dice, eso ahorita se le pasa, eso mañana viene, eso cuando esté tranquilo. No, él sale y está ahí para rogar y está ahí para decirle, mire, vuelve. Y por eso es muy importante esa palabra rogar, porque un padre no ruega, un padre ordena. Un padre es el que exige, es más, si era su empleado con más veras. Pero aquí este padre decide rogar, decide apelar a su corazón, decide decirle, mire, tienes que sanar, tienes que perdonar. Ahora, en esta restauración es importante entender que es más importante la relación que la razón. Es más importante la relación que aún las cosas. Mire, es curioso el reclamo que hace el hijo mayor, porque él le dice, verso 29, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Detrás de este hijo mayor también había un interés por las cosas, un interés por las dádivas del Padre, mas no por el Padre. Y eso también destruye un hogar, cuando la relación con los hijos, cuando la relación en pareja se resume a las demandas, a las dádivas. ¿Y tú qué me das? ¿Y yo qué tengo de ti? ¿Y qué me das si hago esto? ¿Y qué me das si yo estudio y soy juicioso? ¿Y qué me das si yo hago el aseo? ¿Y qué me das? Y siempre estamos pensando en función de las dádivas. Y a veces funciona así nuestra relación con Dios. Señor, yo te busco, pero ¿qué me das? Señor, yo te busco, pero si tú me prosperas, pero si tú me provees, si tú me das lo que yo te estoy pidiendo, si te me das trabajo, ahí sí te buscaré. Estamos detrás de dádivas. Y aquí el Padre le dice, mira, es más importante mi presencia que mis dádivas. Por eso le responde, hijo, tú siempre estás conmigo. Qué importante que entendamos eso como padres. Que más importante que un regalo costoso es tu presencia con ellos. Que más importante que las dádivas que recibimos de Dios es la presencia de Dios en nuestras vidas. Si tú estás aquí en esta reunión viendo este video y estás pensando en qué dádiva, estás en el lugar equivocado. Porque no somos iglesia, no somos familia para buscar dádivas. Somos familia en la fe para vivir en la presencia del Padre. Eso es lo más importante. No las dádivas, no lo que recibimos de Él. Puede ser que hayan o no hayan.
Eso pasa a un segundo plano. Lo importante es que Él está y eso no tiene precio. No son las cosas las que llenan los vacíos en nuestro corazón. No es una casa nueva, no es un carro nuevo, no son unos muebles. Es su presencia. Y es ahí como familia que necesitamos aprender a valorar la presencia de Dios en medio de nosotros. Descubrir al Padre. Por ejemplo, si tú me preguntas cuánto dinero tiene el bebé en sus bolsillos, no tiene nada. Es más, mucho de su ropita ni siquiera tiene bolsillos. Sin embargo, aunque no tiene nada, lo tiene todo porque tiene unos papás. ¿Sabes? Eso también necesitamos vivir aún en la familia. Entender que Dios quiere ser nuestro Padre. Y si Él está con nosotros, nada nos faltará. Él es todo lo que necesitamos. Yo les decía que cuando estudiamos el Salmo 23, cuando decimos, el Señor es mi pastor, nada me faltará, está diciendo eso, Señor, tú eres todo lo que yo necesito. Si yo te tengo a ti, es suficiente. Así como un hijo no necesita regalos, no necesita grandes sumas de dinero, lo único que necesita es un papá. Así como una oveja no necesita un cheque, una oveja no necesita un pago, una oveja necesita es un pastor. Y a eso el Señor nos está invitando, a que valoremos la presencia de Dios. Lo más importante que debe estar en nuestra casa no es un televisor más grande, no es una casa más cómoda, no son unos muebles más grandes. Lo que sí o sí debe estar en nuestra casa, en nuestra familia, en la presencia de Dios. Porque si Él está, Él lo llena todo y nada nos faltará. Él es suficiente, Él es todo lo que tú y yo necesitamos. Ahora, también necesitamos ver la vida con los ojos del Padre. Mire lo que le dice también, verso 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Sabe? Este padre le está diciendo a su hijo mayor dos elementos aquí interesantes en este versículo. En primer lugar, que era necesario restaurar, que era necesario hacer fiesta, que era importante restaurar las relaciones, porque ese hermano estaba muerto, se había perdido, y es ahí donde necesitamos ver las cosas, no desde nuestro punto de vista. Tienes que ver a tu esposo o a tu esposa como Dios la ve, tienes que ver a tus hijos como Dios los ve. A veces nosotros nos quejamos de ellos, a veces nosotros decimos, ay, pero es que esa esposa que tengo, ay, pero es que esos hijos que tengo, porque no los ves como Dios los ve. Porque para Él son sus hijos, son su tesoro, son su herencia. Tu esposa, tu esposo es un regalo de Dios, es coheredera de la gracia y la vida. Y qué importante vernos como Dios nos ve y ver cómo Dios quiere restaurar esas relaciones. Pero también dice, era importante hacer fiesta. Y aquí es importante hacer notar y hacer énfasis que necesitamos aprender a gozarnos como familia. Necesitamos aprender a regocijarnos. A veces parece que todo el tiempo hay demandas y hay que hacer aseo y hay que lavar esto y recoja esto y lave esto y haga acá, y todo el tiempo son demandas tras demandas y no tenemos tiempo para jugar, para deleitarnos, para gozarnos. Qué importante como familia nunca perder el gozo. Mire, uno de mis recuerdos más hermosos cuando era niño era cuando nos reuníamos todos como familia, aún con mis tíos, mis abuelitos ahí en la finca. Porque claro, en la finca de mi abuelito, yo recuerdo, no había electricidad. Fue el lugar donde yo nací, era en una montaña muy especial. Y ahí solo estaban quienes, mis abuelitos y mis tíos, y cada uno empezaba a echar un cuento, un chiste. Oye, nos reíamos. Yo no sé cuántos conocen a mi mamá, pero mi mamá todo el tiempo se está riendo. Para ella todo el tiempo es alegría. Y yo creo que viene de eso. Porque claro, en la casa de mi abuelita todo el tiempo siempre había alegría, siempre había gozo. Y yo creo que es importante que no perdamos el gozo en nuestra familia, que no perdamos el gozo en nuestro hogar, que siempre haya tiempo para regocijarnos, para alegrarnos, para festejar, para celebrar. Qué importante es tomar tiempo de regocijo. Son necesarios, es necesario hacer fiesta. Sí, es necesario estudiar, sí, es necesario trabajar, sí, es necesario cumplir las demandas. Pero también es muy necesario. Y le está diciendo un hijo que se la pasa trabajando, que está ahí tal vez como jornalero. Dice, hijo, tú necesitas aprender a regocijarte. Tú necesitas aprender a hacer fiesta. Tú también necesitas tener momentos en los cuales hay alegría. Y por eso jamás se puede perder la alegría en tu casa. Si la alegría se pierde en tu casa, en tu hogar, eso es algo delicado. Porque la alegría y el gozo es necesario, es la fortaleza de nuestra vida. ¿Sabes? Hay un concepto tan equivocado de espiritualidad. Y claro, tal vez viene de la religión tradicional, donde esos santos tú los ves con cara melancólica, tristona,
Y supuestamente son los que están cerca de Dios, con una cara de aburridos, con una cara de pocos amigos. Déjame decirte algo, estar cerca de Dios es ser feliz, es estar en alegría continua. ¿Qué dijo Pablo? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O más adelante dice, estad siempre gozosos. El gozo es algo fundamental, más importante aún que las cosas, que los bienes materiales, que estemos felices. Mire, uno puede celebrar aún con cosas tan sencillas, puede jugar, así sea con papelitos, así sea con juegos de mesa muy sencillos que podemos nosotros mismos fabricar, pero qué importante es reunirnos para celebrarnos. Pero déjame terminar con lo siguiente. Cuando pensamos en los protagonistas de la historia, podríamos pensar que el protagonista es el padre, que el protagonista son los dos hijos, pero hay otro protagonista que creo que es uno de los protagonistas fundamentales, que aparece 2 veces en este relato. Y para mi manera de pensar, el protagonista fundamental es el becerro. Tanto que no dice un becerro, dice traed el becerro. Y cuando el criado le estaba diciendo al hijo mayor, también dice, ha hecho matar el becerro. Y ese becerro es interesante porque es el que permite la reconciliación, porque es el que permite hacer fiesta. Ese becerro que entrega su vida, ese becerro que se sacrifica para que la familia pueda estar junta, para que la familia reunida pueda celebrar la restauración, la reconciliación. Y ese becerro es símbolo de Jesús mismo, que entregó su vida para que podamos ser restaurados. No era cualquier becerro, parece que era el becerro preparado. Por eso dice el becerro. Y recuerden, eso es símbolo de Jesús, que murió en una cruz, que fue el cordero inmolado que se entregó por nosotros. Y a eso Jesús ha venido, y a eso Jesús dio su vida. Jesús no murió en la cruz para que en Hollywood hiciera una película, La Pasión de Cristo. No, Él murió en una cruz para restaurar cada hogar, para restaurar cada familia. Cuando pienses en lo que te divide, cuando pienses en las razones para irte de la casa, cuando pienses en los conflictos con tu esposa, con tus hijos, piensa en lo que le costó a Jesús en la cruz del Calvario, para que podamos perdonarnos, para que podamos restaurarnos, para que podamos volver los padres a los hijos a los padres, el esposo a la esposa al esposo, para que haya restauración. Y a eso el Señor ha venido. Yo no sé qué está pasando en tu familia. Yo no sé si esta cuarentena ha evidenciado vacíos en tu corazón, pero el Señor está aquí para llenarlos. El Señor está aquí para restaurarnos. Porque es cierto, somos personas imperfectas. Tenemos errores, tenemos demandas, tenemos orgullos a veces que hacen que hayan fricciones en la familia. Pero el Señor nos ha dado muestra de su amor. Pero el Señor descendió del cielo, murió en una cruz para darnos oportunidad, para que tú y yo tengamos esperanza. Por eso quiero invitarte para que permitas que Dios venga a tu hogar, que el Señor venga a tu hogar, que con su sangre nos limpie, nos perdone, nos cubra con su misericordia y podamos ser un hogar restaurado. Y así como este hogar necesitaba restaurarse, así como este hogar había perdido el gozo, tal vez por la tragedia que había pasado, el Señor está diciendo, yo quiero venir a dar vida, a que vuelva a haber gozo en tu casa, a que vuelva a haber celebración, a que ahora pueden estar juntos, que ya no hayan distanciamientos, que esos rencores, que esas amarguras, que esos maltratos, que esas heridas puedan ser sanadas por la obra maravillosa y poderosa del Señor. Porque si Él es nuestro pastor, no solamente nada nos faltará, sino que Él conforta nuestra alma. Y esa palabra confortar es renovar, volver a su estado original. Es que Dios nos dé un nuevo corazón, es que tengamos un corazón nuevo para amarnos, para querernos, para estar ahí en familia, para tener la relación ideal que Dios quiere que tengamos. Y esa es la invitación del Señor. Él es el Cordero, y este Cordero está hoy y viene ahí a tu hogar, a tu casa, y es esa presencia de Dios la que posibilita que volvamos a ser familia, que nos volvamos a amar, como tal vez algún día se prometió en el altar, diciendo, te amaré en la alegría o en la tristeza, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Pues eso es posible. Esos votos pueden ser posibles a través de esa obra de Cristo, de ese nuevo pacto en la sangre del Cordero, que hace que seamos sanos, que hace que estemos otra vez reunidos, el Padre con los hijos, los hermanos pueden reconciliarse y encontrar en la presencia de Cristo, en la sangre de Cristo, en la presencia del Señor, el perdón,
la restauración y la vida en abundancia. Sabemos que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir, y Él ha querido destruir tu hogar, Él ha querido destruir tu familia, pero el Señor ha venido, está aquí, dio su vida, dio su sangre, para que tengamos vida y vida en abundancia. Permita que el amor de Dios toque tu vida. Permita que la gracia de Dios toque tu hogar. Dale oportunidad a la presencia de Dios. Eso que en tus fuerzas no has logrado, eso que has luchado y no lo has conseguido en tus fuerzas, y has creído que es con viajes y has creído que es con regalos. No, es solo la presencia de Dios, la única que restaura. Es el Espíritu Santo el único que consuela, que sana las heridas de nuestro corazón, que sana esas heridas que llevan años, que llevan tiempo de pelea, de discordia, separados, algunos físicamente del abandono de un padre o una mamá. Pero el Señor está diciendo: yo quiero sanar corazones, o de las distancias emocionales que aunque están juntos es como si estuvieran lejos. El Señor está aquí para sanar y para que estemos juntos, para que no tengamos que gritarnos, porque nuestros corazones están cerca y podemos escucharnos. Pero lo más importante, podemos oír la voz de Dios, esa voz de restauración, esa voz de sanidad, esa voz que está dando vida a tu familia y a tu hogar. Cierra tus ojos. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, porque tú has venido a dar vida. Gracias, Señor, porque en ti tenemos la oportunidad de ser sanos, de ser salvados, porque tu amor y tu gracia nos salva. Porque tu misericordia, Señor, se extiende hasta nosotros. Bendice cada hogar. Señor, tú conoces cada familia, sus luchas, lo que puede estar pasando en este momento. Señor, pero hoy declaramos tu palabra. Tu palabra es sanidad, tu palabra es salvación. Esa es la palabra que proclamamos. Creemos, Señor, que tu palabra da vida. Y esa vida, Señor, restaura, y esa vida sana, Señor. Y por eso te pedimos, Señor, que tú nos cubras con tu sangre. Que tu gracia se extienda hacia nosotros. Señor, y si alguien está viendo este video por primera vez, Señor, toca su corazón. Señor, toca su alma, restaura su vida, su hogar, su familia. Señor, gracias por amarnos. Gracias por restaurarnos, por perdonarnos. Si por primera vez estás viendo este video y no le has entregado tu vida al Señor, yo quiero invitarte que ahí donde estás, cierres tus ojos. Dígale: Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona, Señor, mis faltas. Quiero invitarte a que vengas a mi corazón, a que seas el centro de mi familia, el centro de mi hogar. Trae tu salvación a mi casa. Necesitamos, Señor, tu restauración. Dependemos de ti. Hoy reconozco mi necesidad de ti. Te invito a morar en mi corazón. Que tú seas el centro de mi vida, que tú seas mi Señor, mi Dios. Quiero a partir de hoy vivir para ti, que como familia te adoremos a ti, porque tú eres la esperanza, la restauración de nuestro hogar, y solo tú traes la vida que necesitamos. Gracias, Señor, por perdonarnos, por restaurarnos, por salvarnos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.